Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que estamos ya presentes, a Walter, a Margarita. Soy Lía Rodríguez de la Vega, de la licenciatura en Estudios Orientales, y estamos coorganizando con la diplomatura en yoga este ciclo que ha resultado muy interesante y que hoy nos permite compartir nuestro sábado con el doctor Gabriel Martino, que es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, cuya tesis abordó la concepción de la mística en la filosofía de Plotino en relación con la mística de la India. Tiene estudios postdoctorales en la línea de la filosofía comparada y de la filosofía de la religión, y se centraron en la filosofía antigua de la India en ambos casos. Es profesor de sánscrito en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, discípula de una muy querida colega, también sancristista, la doctora Rosalía Boschuk. Es profesor de griego en la Universidad de El Salvador y de historia de la filosofía antigua en ambas universidades. En 2017 ingresó a la carrera de investigador en CONICET. En 2021 obtuvo una beca Fulbright para realizar una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Rutgers de Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Edwin Bryan, y entre 2022 y 2023 fue investigador asociado visitante del Departamento de Religión de la Universidad Rutgers, la anterior en la que había hecho esos estudios postdoctorales, en tal condición en la categoría precisamente de investigador asociado visitante del Instituto de Filosofía y Tecnología de Atenas en Grecia. Gabriel combina su actividad de investigación y docencia con la difusión y divulgación en las áreas de filosofía del yoga, estudios del yoga moderno y filosofía antigua. Es un gran gusto tener a Gabriel el día de hoy con nosotros. Gabriel, bienvenido, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, Lía. Gracias por haberme convocado para dar esta charla. Gracias a la UNCAUS y a la Tecnicatura de Yoga. Gracias a todos los organizadores y gracias a quienes están presentes escuchando esta charla y a quienes van a ver en diferido la charla. Es un gran gusto para mí poder compartir esta charla, esta exposición, con este título un tanto provocador, Yoga moderno y pizza. Eh, Varias personas me preguntaron, bueno, a qué se debía el título, y la idea es que en la primera parte de la charla vamos a, bueno, explicar brevemente por qué le damos este título a la charla, ¿no? Con un subtítulo Recetas de un intercambio cultural redondo. Y, a ver qué, ahí está. Em, Luego vamos a ir abordando los distintos temas que justifican justamente la aplicación de este concepto que se llama Pizza Effect, sí, o efecto pizza, al campo de los estudios del yoga, ¿no? Entonces ese va a ser el primer punto que vamos a abordar brevemente. Luego vamos a abordar los estudios sobre el yoga moderno, sí, que es un área de estudios académica. Vamos a hacer algunas breves explicaciones acerca de en qué consiste. Este yoga moderno es clasificado por algunos de sus autores, entonces vamos a ver algunas de las clases que ellos señalan. Vamos a hablar muy brevemente acerca de la figura de Vivekananda y cómo los estudiosos consideran que es una personalidad clave en la historia del yoga moderno. Luego el papel de la cultura física, luego la figura de Krishnamacharya y por último cómo este yoga moderno se reapropia del Yoga Sutra de Patanjali. Entonces es una charla bastante ambiciosa con muchos temas que vamos a ir abordando, bueno, brevemente, y para abordarlos vamos a leer juntos una selección de citas de textos de los especialistas. Yo voy a ir haciendo comentarios y haciendo mi exposición, pero juntos la idea es que leamos las citas de estos textos, ¿no? Que es también una manera de, bueno, interiorizarnos en lo que es el área de los estudios del yoga moderno. Entonces hablamos del efecto pizza o pizza effect.
¿sí? Y este efecto pizza es un concepto que alude a un patrón cultural generalizado de reenculturación, acuñado por Akhehananda Bharati en 1970 en su trabajo The Hindu Renaissance and Its Apologetic Patterns. Este proceso implica que un objeto, concepto o práctica adquiere ímpetu y respeto, un nuevo significado y estatus al reingresar a su cultura de origen después de haber sido transformado y validado en el extranjero. ¿Mm? A ver cómo hago para pasar. Ahí está. ¿Mm? El nombre proviene de la pizza original, un pan simple y horneado consumido por los campesinos del sur de Italia. Tras la Primera Guerra Mundial, la pizza, transformada en un plato elaborado en Estados Unidos, reingresa a Italia, adquiriendo un nuevo estatus en su tierra natal e incluso siendo exportada luego nuevamente fuera de Italia como un producto típico italiano, pero conservando todas esas modificaciones y revalorizaciones que recibió inicialmente tras su primera incursión a tierras americanas. Entonces acá cito unas líneas de este trabajo de Akhehananda Bharati, donde dice, la pizza original era un pan simple, sin ningún adorno, el alimento básico de los contadini calabreses y sicilianos, de quienes desciende más del 90% de todos los italoamericanos. Después de la Primera Guerra Mundial, la pizza estadounidense, de muchos tamaños, sabores y tonalidades, encontró su camino de regreso a Italia con los parientes visitantes procedentes de América. El término y el objeto han adquirido un nuevo significado y un nuevo estatus, así como muchos nuevos sabores en la tierra de su origen, no solo en el sur, sino a lo largo y a lo ancho de toda Italia. Este patrón, dice Bharati, es fundamental para comprender el renacimiento hindú y su apologética moderna. El efecto pizza se manifiesta, por ejemplo, cuando el hinduismo, el ayurveda o las enseñanzas de Vivekananda son presentadas como científicas, adquiriendo la validación asociada al término de origen occidental. La relación con el yoga, en el mundo moderno, se centra en cómo la validación ocurrida en países europeos y de Norteamérica aumenta el prestigio de las figuras y prácticas indias en su lugar de origen. Por ejemplo, la atracción de Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental, por sus discípulos indios se derivó del efecto pizza, al igual que el estatus de Vivekananda. Vivekananda, un héroe cultural indiscutible, inspiró a audiencias occidentales, lo que reforzó su imagen y estilo de apologética en la India. Recordemos que Maharishi Mahesh Yogi estuvo asociado con los Beatles, y cómo esto realzó su figura y luego, a pesar de que inicialmente, bueno, en India no recibía tanta atención, bueno, a raíz de todo el revuelo y la atención que recibió en el extranjero, fue también revalorado en su propia tierra, ¿no? Entonces esto es lo que explica el efecto pizza. Y acá en otro de sus trabajos, un poco posterior, a que Hananda Bharati dice, los líderes seculares de la India, estamos leyendo acá la diapositiva, quieren evitar lo místico junto con otras cosas que retrasan el progreso del pasado de la India. Pensemos que a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, la India, siendo dominada por el Imperio Británico, quería, bueno, independizarse y había todo un movimiento reformista, modernista, que buscaba adquirir valores occidentales en alguna medida para eh, equipararse a su dominador y desplazarlo e independizarse de él. ¿Mm? Pero, a pesar de este movimiento, ¿no?, de los líderes, y seguimos leyendo, los jóvenes en las tierras que poseen precisamente los bienes que el liderazgo indio quiere para la India, por ejemplo, los jóvenes norteamericanos, están volviendo sus ojos y sus oídos hacia la India. Pensemos en los Beatles. Así como la pizza antaño, son posteriores los Beatles, ¿no? Pero bueno, antes también. Así como la pizza antaño despreciada hizo su camino victorioso de regreso a Italia desde América, habiendo sido embellecida con anchoas, pepperoni y otras riquezas que originalmente no poseía, así el yoga y el misticismo, la meditación y el pelo largo, descartados como anticuados y supersticiosos por los líderes seculares de la India moderna,
pueden reingresar si el pelo largo y la meditación llegaran a apoderarse del panorama estadounidense. ¿Mm? Entonces, como ciertos elementos que inicialmente son rechazados o criticados en India, como son revalorizados en el extranjero, son revalorizados a su vez en India. ¿Mm? Muy bien. Los estudiosos del yoga moderno muestran que en muchos casos el yoga practicado en la actualidad en India es el resultado de esta reenculturación, reimportación del yoga inicialmente exportado y transformado. Tal es el caso de Susan Newcomb, por ejemplo, que afirma que, y leemos juntos, el yoga moderno, tal como se practica popularmente en Occidente, puede estar aumentando su influencia en la India. Por ejemplo, un número de Time Out Mumbai de 2005 incluye un reportaje sobre centros de yoga en su especial de salud y fitness, tal como podría encontrarse en Time Out London. El concepto de Kehananda Bharati del efecto pizza podría parecer pertinente al considerar la creciente práctica de yoga moderno en India, pero con las redes entrecruzadas de intercambio cultural transnacional, la situación probablemente sea mucho más compleja. ¿Mm? Entonces, como la misma autora reconoce, el fenómeno es aún más complejo, porque gran parte de las transformaciones del yoga ocurrieron, como vamos a ver en las diapositivas que siguen, en el suelo indio, incluso antes de su exportación a Occidente. ¿Mm? Y bueno, ya tampoco es tan lineal de que vaya y vuelva, sino que toda la transformación se da, digamos, simultánea. ¿Mm? Muy bien, entonces, eh, estas citas, sobre todo la última de Susan Newcomb, ¿no? Y en alguna medida los trabajos de Kehananda Bharati están relacionados con el campo de los estudios del yoga moderno, en inglés Modern Yoga Studies, ¿no? Entonces, hay un autor que es Diplacido Matteo que ofrece una caracterización de este campo. Vamos a leer lo que dice. La investigación sobre el yoga moderno o estudios sobre el yoga es un campo de conocimiento emergente y multidisciplinario dedicado al estudio genealógico y textual de las raíces, los desarrollos transnacionales y las transformaciones transculturales de lo que denomina o se denomina yoga moderno. Es decir, una familia de prácticas moldeadas por ideas globalizadas de la biomedicina, la cultura física, el nuevo pensamiento o New Thought, el esoterismo y la psicología, entre otros factores. Fíjense cómo acá el autor cita de Michelis, es una de las referentes en estos estudios, y Susan Newcomb, a quien recién citábamos, ¿sí? Esta nueva disciplina se ha desarrollado en los intersticios entre los estudios religiosos, los estudios sobre Asia Meridional, la indología, la antropología y la sociología en las últimas 2 décadas, a partir de la publicación clave de Elizabeth de Michelis, A History of Modern Yoga, en el 2004. ¿Sí? Entonces vemos cómo este campo de los estudios del yoga moderno es un campo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿sí? Donde participan especialistas de diversas disciplinas, ¿sí? Los antropólogos, los sociólogos, los indólogos con formación en estudios clásicos, filósofos, etcétera. ¿Mm? Y además es un área relativamente nueva, como acá el autor dice, en 2021, ¿sí? De las últimas 2 décadas. Ujú. Y se toma como el texto fundador del campo de los estudios del yoga moderno, este libro de Elizabeth de Michelis, ¿sí? No del yoga moderno, que es anterior, pero sí del campo académico que se dedica a su estudio. Ujú. Muy bien. Además de, bueno, no, además no, vamos a compartir, ¿sí? Entonces algunos de los textos, ¿sí? Que se produjeron y de gran relevancia en este campo, ¿sí? La gran mayoría de ellos en inglés, el libro de Elizabeth de Michelis de 2004, History of Modern Yoga, ¿sí? El libro de Mark Singleton, Yoga Body, ¿sí? Que tiene traducción al español. El libro originalmente fue publicado en 2010, pero tiene una traducción al español bueno, no anoté el año, pero 2020 y algo debe ser,
¿sí? A ver, lo tengo acá. 2010-2018, ¿sí? La traducción al español, publicado por Kairos. ¿Mm? Y es un libro que para cualquiera que se dedique a estos estudios es fundamental, ¿sí? Luego el libro de Joseph Alter, Yoga in Modern India, del 2004 también, ¿sí? Luego en el 2018, no están en orden cronológico, ¿sí? Tenemos el libro em, Yoga in Transformation de Bayer, Maas y Dance. Otro libro importante es Selling Yoga de Andrea Jain, un, un compilado de trabajos de varios especialistas del 2020, es el Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies, y también de 2020 es el libro de Theodora Wildcroft, Post-Lineage Yoga. ¿Mm? Y luego, bueno, obviamente hay una cantidad enorme de libros y de artículos, ¿sí? Científicos publicados en revistas especializadas, pero también tenemos producción regional de América Latina, ¿sí? Sobre todo en esta última década, ¿m? Dedicado a los estudios del yoga, sobre todo en América Latina, ¿sí? Con lo cual, bueno, son estudios que se enfocan en el último siglo, siglo y medio. ¿M? Entre ellos, por ejemplo, el libro de Krishna Chopra, de Mercedes Sáizar, publicado en 2009. ¿M? El libro de Pamela Siegel y Nelson Felice de Barros, Yoga, Tradición y Práctica Integrativa de la Salud, que realiza también un estudio sobre el yoga en Brasil, muy importante. El libro de Mercedes Sáizar, Filosofía y Prácticas de Yoga en Buenos Aires, sí se enfoca en Buenos Aires. Eh, Luego también tenemos una historia del yoga en Brasil, publicada en portugués, y acá como la foto está en inglés. Y también no quería dejar de mencionar nuestro libro con Adrián Muñoz, ¿sí? Historia mínima del yoga, que si bien hace un barrido por la historia del yoga en general, tiene una sección dedicada al yoga en América Latina, ¿sí? En la modernidad o en el mundo contemporáneo, digamos así. Sí, así los invito a leerlo. Está disponible online y también hay ejemplares para su lectura. Muy bien, y en el marco de estos estudios del yoga, ya en el ámbito regional, quería compartir con ustedes la actividad del proyecto YOLA, ¿sí? Que es un proyecto integrado por especialistas de América Latina, trabajando en América Latina y trabajando también digamos, afuera, en Europa, em, dedicado a los estudios del yoga en América Latina, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar como proyecto YOLA. ¿Sí? El proyecto está eh, radicado en el Colegio de México, ¿sí? En el Colmex. Entonces ahí tienen la dirección por si quieren visitar la página y quedar atentos y pendientes a los avances y a sus actividades. Bueno, avanzando entonces con la cuestión del yoga moderno y sus clases, ¿sí? Podemos decir que Elizabeth de Michelis fue una de las primeras académicas en, además de definir este nuevo campo de estudio, también en proporcionar una terminología para clasificar la diversidad de grupos y prácticas que surgieron y florecieron en los últimos 120 años. Yo muchas veces eh, recibo la pregunta, ¿no? A partir de estos estudios que hablo sobre el yoga, ustedes me preguntan, bueno, ¿y practicás yoga? Entonces yo les pregunto, un poco como de chiste, bueno, ¿qué yoga? ¿No? Porque hay muchas clases de yoga. Yoga se dice de muchas maneras, podríamos decir, y esto es algo que ya Elizabeth de Michelis eh, vio hace varias décadas, obviamente, y ofrece una clasificación de distintos tipos, ¿sí? Entonces ella dice, hoy en día podemos observar una serie de distintos tipos de práctica yógica. Si se analizan sobre la base de las prácticas específicas que se enfatizan y de cómo éstas se utilizan tanto dentro de las escuelas como en términos de dinámicas sociales más amplias, podremos distinguir 5 tipos clave, ¿sí? Los 5 tipos clave que ella distingue son primero el yoga psicosomático moderno,
que se caracteriza por la secularización progresiva y la medicalización de las posturas y técnicas de respiración. Se centra en la salud y el bienestar como metas principales y algunos ejemplos representativos son el Sivananda Yoga de Rishikesh, el Instituto Himalayo de Swamarami y Kripalu Yoga, entre otros, ¿sí? Movimientos. El segundo estilo que distingue es el estilo neo-hindú de yoga moderno, que propone un modelo que ya estaba germinando a fines del siglo XIX y que de las décadas de 1920 adoptó formas muy visibles. Integra influencias marciales y gimnásticas de origen tanto indígena como occidental, y suele incorporar nociones de renacimiento cultural hindú, nacionalismo o incluso supremacía religiosa. En este marco emergen también los actuales campamentos de yoga de orientación nacionalista. El tercer estilo que distingue son las formas posturales del yoga moderno, ¿sí? El llamado yoga postural moderno, desarrollado a partir de los modelos psicosomáticos y no hindúes, los anteriores. Este coloca un mayor énfasis en la práctica de asana. Las escuelas de este tipo han sido decisivas para codificar sistemas avanzados de teoría y práctica postural, y sus enseñanzas filosóficas más polivalentes y flexibles se adaptan bien a contextos globales marcados por la secularización y la aculturación. En el uso cotidiano del término yoga, tanto en inglés como en español, solemos hacer referencia a este tercer tipo de yoga. Ujú. Entre otros, tenemos, por ejemplo, el Iyengar Yoga, el Ashtanga Yoga de Patabi Joyce y el Bikram Yoga, que pertenecen a este estilo. Un cuarto estilo, dice De Michelis, son las formas meditativas, ujú, que desplaza la atención a las prácticas mentales y meditativas. Desde la década de 1920 han surgido escuelas centradas casi exclusivamente en sus propias técnicas de meditación, con estructuras institucionales autocontenidas e influidas por líderes carismáticos. En muchos casos, estos grupos evolucionan hacia formas doctrinales, elaboradas e idiosincráticas, cercanas a lo denominacional, que va a ser el quinto estilo. Ujú. Y este quinto estilo aparece de manera clara a partir de los años 50 y se consolida alrededor de los 60 con el auge de la contracultura. Se organiza en torno a grupos que utilizan prácticas específicas como observancias del estilo yama y niyama, control respiratorio y meditación como base para sistemas de creencias propios, como bases, sí, de sistemas propios de creencias. Sus visiones del mundo suelen ser muy diferenciadas y entre algunos de sus ejemplos encontramos, por ejemplo, Brahma Kumaris y Sahaja Yoga. Finalmente, podemos decir, Mark Singleton propone el término yoga anglófono transnacional, ¿sí? Si De Michelis insiste en el yoga moderno, yoga postural moderno, Singleton prefiere el yoga anglófono transnacional para referirse a los sistemas de yoga que se desarrollaron en India, Europa y Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, transmitidos principalmente a través del inglés, ¿sí? De ahí el término anglófono. Este concepto evita la implicación de una unidad doctrinal rígida y subraya, en cambio, la diversidad de discursos y prácticas que constituyen el fenómeno del yoga moderno, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pasaje del libro de Singleton donde dice: tengo mis dudas sobre la aplicación tipológica del término yoga moderno y sus divisiones, como las que acabamos de examinar. O sea, entidades conceptuales que no existían con anterioridad a la obra de Michelis, ¿sí? Pero que se han convertido en la nomenclatura predominante entre los estudiosos del yoga transnacional contemporáneo, ¿sí? Pensemos que los autores que desarrollan estos estilos que de Michelis distingue, ¿no? Ellos no hablan de, bueno, yo estoy desarrollando un yoga psicosomático o yo estoy desarrollando una forma meditativa, no. O sea, ellos hablan de yoga. Pero bueno, de Michelis dice yoga, se dice de distintas maneras, entre ellas estas cinco, ¿no? Aún así, eh,
Singleton es un poco escéptico respecto de este el término yoga moderno y sus tipos, ¿sí? Entonces se pregunta, ¿podemos de verdad referirnos a una entidad denominada yoga moderno y asumir que hablamos de una categoría de creencias y prácticas discreta e identificable? ¿Representa una ruptura con la tradición más que una continuidad? Bueno, Singleton va a ser defensor de las rupturas, de las distancias que encontramos entre este yoga anglófono transnacional, como él lo llama, y el yoga, los yogas tradicionales, ¿sí? Bueno, entonces él dice, he procurado, por consiguiente, evitar hacer uso de los términos yoga moderno en ningún sentido tipológico rígido. Cuando hago referencia al yoga moderno, mi intención es designar el yoga de la era moderna, ¿sí? O los yogas anglófonos transnacionales del periodo. Fíjense el uso del plural acá, ¿no? Yogas anglófonos transnacionales. Y no el marco interpretativo propuesto por De Michelis, ¿sí? Como el yoga moderno, una entidad, digamos, discreta, ¿sí? Y diferenciable de los yogas premodernos. Muy bien, bueno, avanzamos un poco en nuestra exposición, ¿sí? Y eh, para abordar la cuestión de la figura de Vivekananda, ¿sí? La mayoría de estos autores del estudios sobre el yoga considera a Swami Vivekananda una figura seminal en el desarrollo del yoga moderno. Vivekananda, indio de nacimiento, que nació en 1863, muere a comienzos del siglo XX. Ujú. Y es muy conocido por su participación en el Parlamento de las Religiones del Mundo, entre otros importantes eh, momentos de exposición, además de sus publicaciones, ¿sí? De Michelis, por ejemplo, considera a Vivekananda una figura histórica clave y el primero en definir el yoga moderno completamente desarrollado. Su obra seminal, el Raja Yoga, publicada en 1896, es considerado un hito en el intercambio intercultural entre Oriente y Occidente y contiene la mayoría de los temas que serían elaborados posteriormente por diferentes escuelas de yoga moderno, ¿sí? Em, a raíz de esto, ¿sí? O en relación con esto, de Michelis dice que una de las tesis de su libro, del libro History of Modern Yoga, es que el logro, tal vez menos espectacular, pero en realidad el más duradero y productivo, fue la configuración del yoga moderno, del cual el Raja Yoga es el texto seminal. En él, Vivekananda llevó a cabo una importante revisitación de la historia, estructuras, creencias y prácticas del yoga, y luego procedió a realizar una traducción, a menudo tanto semántica como lingüística, de este yoga reformado en algo bastante diferente de los enfoques hindúes clásicos, ¿sí? Nosotros hace un rato leíamos a Matteo Di Placido diciendo que el libro de Michelis del año 2004 constituía el punto de partida de los estudios sobre el yoga moderno. Bueno, el libro de Michelis, a su vez, considera al libro de Vivekananda, Raja Yoga, sí, de 1896, el punto de partida del yoga moderno, ¿sí? Muy bien. El sistema de Vivekananda es el origen del tipo de yoga psicosomático moderno, ¿sí? Recordando la clasificación que ofrece de Michelis, bueno, una de esas clases, dice, fue originada por Vivekananda, ¿sí? Su enseñanza, al combinar el ocultismo occidental, la filosofía neovedántica y las culturas físicas, sienta las bases para lo que de Michelis define como un yoga propiamente moderno, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra cita, pero en este caso de Singleton, dice, paralelamente a su asociación con el esoterismo occidental popular, Vivekananda operó en un contexto relacionado y marcadamente moderno en el que los darshanas son presentados como la filosofía india. En este marco, como demuestra Halfbass, la filosofía
no es solo parte de un proceso de asimilación y occidentalización, sino también un vehículo de autoafirmación frente a Occidente. Fue a partir de esta configuración intelectual reciente que los Yoga Sutra adquirieron el desde entonces inamovible estatus imaginado de autoridad, fuente y esencia del yoga en su conjunto. ¿Sí? Pensemos que este libro Raja Yoga, al que De Michelis considera el punto de partida del yoga moderno, es justamente una traducción al inglés y comentario, ¿sí? Una traducción semántica y ideológica y filosófica, como dice De Michelis, del Yoga Sutra de Patanjali. ¿Sí? Eh, y acá, como dice Singleton, ¿sí? Es a partir de esa reconfiguración intelectual que el Yoga Sutra es imaginado como esencia del yoga en su conjunto. Ujú. Muy bien. Leemos otra cita acerca de Vivekananda, pero en este caso de Andrea Jain, ¿sí? En su libro Selling Yoga. Y dice, mientras reconocía que la metafísica y la meditación yógica podría tener implicaciones para el cuerpo físico, en gran parte Vivekananda rechazó las prácticas físicas asociadas con el Hatha Yoga. Esto es algo bastante eh, paradójico, ¿no? Porque nosotros vemos que la forma típica de yoga del mundo contemporáneo es el yoga postural. Y pensamos del yoga moderno, ¿no? Y pensamos que Vivekananda es la figura clave en el surgimiento del yoga moderno. Sin embargo, Vivekananda eh, evidencia un rechazo de las prácticas orientadas hacia lo físico y subraya más que nada las prácticas meditativas e interiorizadas, ¿sí? Entonces los autores, eh, muchos autores ven, ¿sí? Esta división entre las formas posturales de yoga y las, las formas más interiorizadas promulgadas por Vivekananda, ¿sí? De hecho, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Vivekananda excluye la instrucción sobre asana de sus enseñanzas con la finalidad de hacerlas, a sus enseñanzas, más aceptables para su audiencia. Sus escritos muestran, de hecho, un profundo disgusto por el yogin practicante de posturas y por el hatha yoga. Vivekananda, a su vez, enfatiza lo racional y lo científico, buscando revertir la predilección por el misterio que, según él, había casi destruido al yoga. Desestima rotundamente el Hatha Yoga de su visión de lo que era útil y digno. La enseñanza de Vivekananda, centrada principalmente en la disciplina mental o el Raja Yoga, no fue, de hecho, la fuente práctica directa para el resurgimiento del yoga postural. ¿Sí? Entonces, esto es, bueno, lo que está desarrollando Andrea Jain acá. Y continúo la lectura. Dice, de hecho, sobre el tema de las prácticas de Hatha Yoga, insistió, no tenemos nada que ver con ello aquí. Acá está citando a Vivekananda, Andrea Jain. Porque sus prácticas son muy difíciles, no se pueden aprender en un día y después de todo no conducen a un gran crecimiento espiritual. Vivekananda se centró en cambio en lo que percibía como los beneficios psicológicos del yoga y un énfasis en lo a ver, ¿eh? Y un énfasis en el show, perdón, y un énfasis en el show que sería percibido como compatible con el énfasis democrático moderno en el individuo, e ignoró aquellos aspectos del yoga que eran percibidos como no racionales. ¿Mm? Muy bien. Como podemos apreciar, entonces, la incorporación de y el énfasis en las prácticas físicas que encontramos en el yoga moderno transnacional no proviene de las enseñanzas de esta figura clave del yoga moderno, de Vivekananda, sino que tiene un origen diferente, ¿sí? Entonces acá vamos al siguiente punto, que es el papel de la cultura física en el desarrollo del yoga moderno, ¿sí? Y acá una de las figuras, hay dos figuras, uno es Joseph Alter, principalmente, y Mark Singleton, el otro, ¿sí? Que se dedican a estudiar estas cuestiones y argumentan que el yoga postural moderno no proviene directamente, bueno, ni de las enseñanzas de Vivekananda, tampoco de los Yoga Sutras,
ni de las tradiciones medievales de Hatha Yoga, sino que surgen de una confluencia de prácticas, movimientos e ideologías que incluyeron diversas formas de gimnasia, ¿sí? Y acá en su libro, dijimos del 2010, pero cuya traducción al español es del 18, afirma lo siguiente: el yoga, fundamentado en las posturas como hoy lo conocemos, es el resultado de un intercambio dialógico entre las técnicas pararreligiosas de cultura corporal modernas desarrolladas en Occidente y los diversos tratados de yoga difundidos desde tiempos de Vivekananda. Aunque habitualmente se apela a la tradición del Hatha Yoga, el yoga postural contemporáneo no puede considerarse legítimo sucesor de esa tradición, dice Mark Singleton, ¿no? En su libro, El cuerpo del yoga, el autor brinda evidencias de la presencia de diversas corrientes de gimnasia de origen norteamericano y europeo en la India y de su influencia sobre el yoga. Entre ellas, el autor examina la gimnasia escandinava, también llamado sistema Ling, el culturismo y la educación física promovidos por Eugene Sandow, entre otros físico-culturistas, y por la YMCA, la gimnasia armonial y danza esotérica, surgida en Europa y América, y a menudo desarrollada por y para mujeres, entre otras corrientes, ¿sí? Singleton argumenta asimismo que esta incorporación al yoga está asociada al proyecto nacionalista de independencia de la India. Entonces, seguimos leyendo del libro de Singleton que dice: desde mediados del siglo XIX hubo una creciente toma de conciencia de que era posible instituir una cultura física nacional que sacara al individuo y a la sociedad indios de la degeneración en que se consideraba que estaban inmersos. Esta sensación de degradación física y racial era mayormente consecuencia del estereotipo promulgado por los poderes coloniales y que los propios indios habían admitido, aceptado. Una de las funciones que cumplía este mito del afeminamiento del hombre indio era justificar en la mente de los colonizadores la continuada subyugación británica a que el pueblo indio estaba sujeto. El insistente discurso del afeminamiento generó en los varones indios un deseo obsesivo por desarrollar un cuerpo masculino, que los llevó al gimnasio. De este modo, la buena forma física y la fuerza serían potente expresión de la política cultural. ¿Mm? Y leemos unas líneas más. Se extendieron por Europa durante el siglo XIX formas cuasi religiosas de cultura física, que se abrieron paso a la India, donde su influencia e infiltración dieron lugar a nuevas interpretaciones populares del hinduismo nacionalista. Los experimentos para definir la particular naturaleza de la cultura física india supusieron una reinvención de asana como expresión intemporal del ejercicio físico hindú, y esas prácticas de asana de orientación occidental que se desarrollaron en la India encontraron seguidamente su camino de vuelta a Occidente, donde se identificaron y fusionaron con formas de gimnasia esotérica que se habían hecho populares en Europa y Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, independientes por completo de las tradiciones yógicas, ¿sí? Entonces vemos cómo esta ida y vuelta, esta exportación, importación y nueva exportación, eh, de la que habla Mark Singleton, nos resuena también bueno, al tema de la charla, que es la cuestión del pizza effect, ¿no? Del que hablamos al principio. Alter, sin embargo, critica la fuerte distinción que autores como Singleton trazan autores como Singleton entre un yoga postural y un yoga mental. Pensemos entre la distinción que ellos subrayan entre lo que promulga Vivekananda y el yoga postural, ¿sí? Entonces, Joseph Alter dice: el yoga, en todas sus manifestaciones, está directamente vinculado con la modernidad india. Fue en la India donde el yoga fue modernizado, medicalizado y transformado en un sistema de cultura física.
De manera significativa, esto ocurrió en paralelo con el desarrollo moderno de la filosofía del yoga como una supuesta ciencia de la conciencia superior, distinta de las formas corporizadas de experiencia y práctica. Es extremadamente difícil y equivocado establecer una distinción clara e inequívoca entre el llamado yoga físico y el llamado yoga contemplativo. Y sin embargo, la historia del yoga está caracterizada por el atractivo, seductor, moderno y simplista de esta distinción problemática. ¿Sí? Y acá cuando decimos historia, yo creo que tenemos que entender la historiografía del yoga. ¿Sí? O sea, los escritos acerca de la historia del yoga subrayan constantemente esta distinción, ¿sí? Entre el llamado yoga físico y el yoga contemplativo, que a Alter le parece no muy atinada. Muy bien, sí, avanzamos entonces para ver, bueno, qué papel juega la figura de Krishnamacharya en todo esto, ¿sí? Es una figura clave en la síntesis entre las prácticas físicas y la práctica de yoga, perdón, la integración de las prácticas físicas en la práctica de yoga, que es Tirumalai Krishnamacharya, ¿sí? Nacido en 1888 y fallecido en 1989. Su aporte en el desarrollo del yoga postural moderno es considerado fundamental y de importancia inigualable. Su impacto global se debe en gran medida a la propagación y el desarrollo de sus enseñanzas por parte de estudiantes influyentes como BKS Iyengar, Patabi Joyce, Indra Devi, entre otros de sus discípulos. Krishnamacharya ofició como profesor de yoga en el Palacio de Mysore, bajo el auspicio del Maharaja de Mysore, quien promovió enormemente el desarrollo de la cultura física. Singleton estudia todo este ejercicio de Krishnamacharya en Mysore y en relación con estas cuestiones dice, el Maharaja Krishna Raja Vodijyar IV gobernó el estado y la ciudad de Mysore desde 1902 hasta su muerte. Durante los 38 años que duró su mandato, promovió incansablemente toda una serie de innovaciones culturales. Lo importante de esto es que durante las décadas del 20 y del 30, la cultura física en Mysore se basaba en un espíritu de fusión e innovación radicales promulgado por el Maharaja y en el que Yogasana tenía un papel fundamental. Fue en este contexto en el que otro de los donatarios del Maharaja, Krishnamacharya, desarrollaría su propio sistema de Hatha Yoga, enraizado en la tradición brahmánica, pero moldeado por el espíritu ecléctico reinante en la cultura física del momento. ¿Mm? Los especialistas argumentan que este estilo de yoga, desarrollado por Krishnamacharya, una síntesis poderosa de modos de cultura física occidentales e indios. Las clases de Krishnamacharya en el palacio de Jagan Mohan, bajo el patrocinio del Maharaja, fueron concebidas y categorizadas consistentemente, de hecho, como cultura física o ejercicio. Y a nivel ideológico, Krishnamacharya integró estas innovaciones físicas en el marco de la tradición, a menudo injertando la práctica gimnástica y aeróbica de asana en el sistema de Patanjala Yoga, ¿no? Basado en los Yoga Sutras, lo que le confirió la autoridad de una tradición clásica. También utilizó demostraciones espectaculares de posturas para promover el yoga como una forma respetable y desafiar el estereotipo de debilidad india, ¿sí? En ese sentido tenemos unas imágenes acá de la actividad de Krishnamacharya en Mysore. Veamos cómo los alumnos son principalmente niños y jóvenes, ¿sí? Cómo, bueno, hay un elemento gimnástico y casi, bueno, gimnástico muy fuerte, ¿sí? Y como hay una simetría estética en esta exhibición, pensemos que están arriba de un escenario, ¿sí? Y este tipo de exhibiciones eran bastante frecuentes. Ahí vemos eh,
como esta práctica, ¿sí?, era desarrollada en frente de un público que no solo incluye personas no vestidas con vestiduras típicas indias, sino también gente, ¿no?, vestida más a lo occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, bueno, estas prácticas constituían también exhibiciones, ¿sí? Volvemos para atrás. Leemos, aunque la carrera docente de Krishnamacharya abarca casi 7 décadas del siglo XX, son los años que pasó en Mysore desde comienzos de la década del 30 hasta comienzos del 50 los que indiscutiblemente han tenido mayor influencia en las formas de yoga radicalmente corporeizadas del mundo entero. Durante este periodo, Krishnamacharya elaboró un sistema cuyo principal componente era una serie enérgica y muchas veces aeróbica de asanas enlazadas por una repetitiva secuencia conectora. El Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Joyce, tan de moda en nuestros días, es una evolución directa de esta fase de la enseñanza de Krishnamacharya. BKS Iyengar, que quizás haya hecho más que nadie por popularizar en el siglo XX un yoga global basado en asana, desarrolló igualmente su método a partir de su primer contacto con Krishnamacharya en Mysore. Podemos ver entonces que si bien la figura de Vivekananda es una figura clave para el comienzo del yoga moderno y su síntesis con valores, conceptos y discursos científicos, psicologizantes, occidentales, la figura de Krishnamacharya a su vez es clave para la incorporación de las prácticas físicas intensas y secuencias físicas y casi aeróbicas en el yoga moderno, que inicialmente eran rechazadas, ¿sí?, por eh, Vivekananda. Sí, en realidad Vivekananda lo que rechaza es las prácticas más de corte tradicional del Hatha Yoga, ujú, y luego eh, nuevas versiones de prácticas físicas en las que se sintetizan elementos ya de procedencia europea y norteamericana son incorporadas al yoga moderno por Krishnamacharya, ujú, en este contexto de la cultura física de Mysore. ¿Mm? Muy bien. Eh, por último, ¿sí?, podemos retomar esa noción de injerto de la que hablaba Singleton, ¿no? Que es lo que hace Krishnamacharya, ¿sí? A ver, estaba acá, ¿no? Es una metáfora interesante, como Krishnamacharya injerta todas estas prácticas físicas a la tradición Patanjala, ¿no?, de yoga, asociada al Yoga Sutra y sus comentarios. Entonces, retomando esta noción de injerto de la que habla Singleton, podemos repensar el movimiento transnacional, cómo el movimiento transnacional de yoga postural se reapropia del Yoga Sutra. El Tratado de Patanjali deviene un texto central en el imaginario de las y los practicantes mundiales de yoga moderno, aunque muy poco dice acerca de las posturas, de las secuencias, mejor dicho, muy poco dice de las posturas y nada dice de las secuencias y de los saludos que caracterizan la práctica contemporánea. Y aunque el texto haya sido compuesto originalmente en sánscrito por brahmanes varones y para brahmanes varones, ¿sí?, está ampliamente difundido entre personas de, eh, bueno, todos los sexos y nacionalidades, etcétera. ¿Mm? Tan injerto constituye hasta el momento el último capítulo de la historia del texto de Patanjali, que posee por sí mismo una interesante historia. En este sentido, podemos decir, y leemos acá la última diapositiva, que el Yoga Sutra se encuentra en un olvido casi total hacia fines del hinduismo clásico y comienzos del hinduismo moderno, que surge en la interacción dialéctica con valores propios de la modernidad occidental importados a la India por los ingleses, ¿sí? El Yoga Sutra, podríamos decir, a comienzos del siglo XIX, estaba olvidado en las bibliotecas de India, ¿sí? Y es recuperado de las bibliotecas por los eh, orientalistas, sobre todo ingleses, que estaban
trabajando en la India, ¿sí? Es recuperado entonces por estos orientalistas, pero también por el Neovedanta y el esoterismo, ¿sí? Con posterioridad de este resurgimiento, el Neovedanta, que es un movimiento propio indio, ¿sí? El esoterismo como movimiento internacional, recuperan este texto, lo traducen, lo interpretan, tal como hizo Vivekananda, ¿sí? Aunque con una relación antagónica con el Hatha Yoga. Ahí está claramente la referencia a Vivekananda, y también a la teosofía. Y ante el florecimiento del entrenamiento físico basado en asanas propias del Hatha Yoga y en secuencias posturales, se promueve una fusión o injerto de las nuevas prácticas físicas y desarrollos de prácticas físicas tradicionales en la tradición patanjálica. ¿Mm? Finalmente, la nueva síntesis es exportada al mundo y la eclosión global de la práctica del yoga postural moderno pone al alcance de millones de lectores contemporáneos el texto crítico de Patanjali, relocalizado no solo geográfica, sino también, agreguemos, lingüística y filosóficamente. Pensemos en este sentido que no solo Krishnamacharya subraya la importancia del texto, sino que también sus discípulos, como TKB Desikachar, que es su hijo, y BKS Iyengar, realizaron traducciones y comentarios del texto en inglés, llegando así a todo el mundo, además de los trabajos de traducción e interpretación que hicieron los orientalistas, ¿sí? Los indólogos, además de los teósofos. Eh, Muy bien. Bueno, una conclusión, ¿sí? Podemos decir en conjunto que el recorrido presentado muestra cómo las transformaciones del yoga a lo largo del último siglo revelan un proceso dinámico de reinterpretación cultural. Lejos de constituir una simple continuidad con tradiciones antiguas, los especialistas muestran que el yoga moderno evidencia una negociación constante entre prácticas heredadas, expectativas contemporáneas y contextos transnacionales. Observar estas configuraciones permite reconocer que el yoga no es un bloque monolítico, sino un campo plural que integra dimensiones terapéuticas, espirituales, filosóficas y sociales. Esta perspectiva invita a cuestionar las narrativas esencialistas y a considerar las prácticas actuales como expresiones legítimas de creatividad cultural. En definitiva, comprender esta diversidad ayuda a situar el yoga postural moderno dentro de procesos más amplios de cambio global y a valorar su capacidad de adaptación y de resignificación. Muchas gracias. Lo último es invitarlos a que me busquen en Instagram. Mi usuario es Espaciovidia y ahí van a poder encontrar las distintas actividades que hago, como esta charla, si es que les resultó interesante y pueden ver más de ellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Margarita y Walter, no sé si ustedes quieren llevar adelante las preguntas, si prefieren que lo hagamos nosotros como ustedes quieran, está perfecto. ¿Prefieren avanzar ustedes? Bueno, yo dejo planteada una primera pregunta, si ustedes me permiten. Sí, sí, mira. Muchas gracias. Y Gabriel, me interesó mucho, bueno, es muy interesante en general el cruce que hay con esto de la idea que uno puede tener cuando se acerca al yoga, una visión más homogénea, más monolítica, casi naturalmente vinculada a las asanas y, bueno, todo este imaginario que hay, que ha sido muy eficaz, ¿no? En esa instauración, por así decirlo. Entonces, lo que quiero preguntarte de inicio es qué de estos modelos o de estas clasificaciones que vos mencionabas, digamos, estoy pensando en De Michelis, en Singleton, digamos, cuando eso baja a observar América Latina, ¿qué de todo eso se ve? ¿Qué se ve en distintos periodos históricos? Porque también una cosa es principios del siglo XX y ahora,
por lo menos en líneas generales. Y mi segunda cuestión sería em, ligado a esto, pero no directamente en torno de la exposición, qué pasó con este yoga moderno, por así decirlo, en la época de la pandemia. Si eso, digamos, potenció muchos de estos elementos que vos estás diciendo o para nada. Gracias. Bueno, gracias, Lía. Eh, bueno, como vos decís, es muy interesante eh, ver cómo esto opera en América Latina, ¿no? Y cómo, bueno, lo que los especialistas observan respecto de países de Europa o países, bueno, o Estados Unidos se replica o no acá en nuestro país y en países del sur y del centro de América. Bueno, yo creo que en primer término es muy valioso todo ese estudio para hacer el estudio del yoga en América Latina porque nos da un corpus metodológico, ¿no? Por lo pronto esa pregunta, si se verifica o no lo mismo, ya nos da un punto de partida diferente del que podrían haber tenido los especialistas a la hora de estudiar de cero, digamos, el yoga en, no sé, en Estados Unidos o en ciertos países de Europa donde no tenían la pregunta si se verifica o no lo ya estudiado respecto de otras regiones, ¿no? Entonces, es muy valioso todo esa cuestión. Em, yo lo que diría, y yendo un poco al segundo punto de los periodos históricos, es que eh, en América Latina la entrada del yoga viene de la mano de la teosofía. Y viene de la mano de la teosofía bastante temprano, ¿sí? A fines del siglo XIX. En ese sentido, a pesar de los canales de comunicación, bueno, tan diferentes hace 120 años, eh, podemos decir que, eh, si bien yo no tengo noticia de cuándo llega la obra de Vivekananda acá, sí llega el yoga, por así decirlo, de la mano de la teosofía, más o menos en el mismo momento en que Vivekananda hace su libro Raja Yoga, ¿no? Entonces podríamos decir que el surgimiento del yoga se da eh, más o menos en el yoga moderno, se da más o menos en la misma época. Pero claro, era un yoga meditacional, interiorizado, ligado a, por ejemplo, Bhagavad Gita, que es un texto que se traduce al español a fines del siglo XIX. Si vos recordarás, ¿no? Que en el libro de Oscar, creo que, en que tú participaste, ahí hay un apartado sobre Bhagavad Gita y sus traducciones y cómo si no recuerdo mal, es en Argentina donde se realiza a fines del siglo XIX tan tempranamente esta primera traducción, que posiblemente no sea directa del sánscrito, ahora no lo recuerdo, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Una presencia muy fuerte, eh, por lo menos para los lectores de ese texto, del yoga, pero claramente no es un yoga postural, ¿sí? Eh, Después yo remitiría a los importantísimos estudios de distintos especialistas de acá de América Latina para interiorizarnos en la historia del yoga en América Latina, ¿sí? Hay varios trabajos muy lindos de- bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero que he utilizado yo sus trabajos. Es un autor brasilero que también subraya el papel de la teosofía y cómo una discípula de la teosofía funda una primera escuela de yoga en Cuba, si no recuerdo mal, creo que en la década del 20. Entonces ahí ya tenemos una escuela de yoga dedicado, orientado hacia un poco más lo postural eh, en el norte. Eh, entonces vemos como un vuelco, ¿no? Eh, Y lo que menciona este autor es que toda esta primera etapa en el desarrollo del yoga en América Latina se da con independencia de la influencia india directa, digamos, sino que todo el yoga que llega a América Latina es un yoga teosofizado
espiritualizado en el sentido de movimientos como el espiritualismo y el espiritismo, eh, y no proveniente de la India directo. eh, este cambio, digamos, de empezar a ver un intercambio directo con India y viajes de yogis a India, o de practicantes de yoga india que luego vuelven, se da bastante después. ¿Sí? Creo que el autor lo sitúa alrededor de la década de los 60. Con lo cual, estas clases que de Michelis distingue asincrónicamente, nosotros casi las podemos ver diacrónicamente en América Latina, ¿no? Ese es un poco el planteo que vemos en los estudios de la historia del yoga en América Latina. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tenía tu pregunta? Que yo anoté dos cuestiones. No, me dejaste pensando en esto, digo, y perdón a los compañeros y compañeras, pero digo, claro, qué interesante pensar que como ustedes, como se está pensando en la llegada del yoga a América Latina, en realidad el yoga lo que llegó a ser India, pero no solo exclusivamente dependiendo de ella, es casi establecer una red global que fue como reconvirtiendo el contenido de lo que era el yoga y eso fue bajando a América Latina, digamos. Qué interesante en términos de proyección de la India, que la proyección no depende directamente del centro geográfico de la India, sino que en realidad logró generar una red de sentidos asociados a la India, para bien o para mal, mejor o peor, criticables, digo. Interesante para pensar la recepción de la India en América Latina, ¿no? Eh, la cantidad de mediaciones que obraron ahí, que construyen sentidos de yoga que en general nosotros atribuimos a una antigüedad X de la India y que por ahí no necesariamente tiene que ver con eso. O sí, siempre puede haber algún elemento que se recupere, pero en el medio hay como mucha mediación. Y después lo que quedaba ahí pendiente era qué pasó en la, en la época de la pandemia, ¿no? Ah, Porque la pandemia. sí, Ah, sí. Bueno, retomo un poquito esto que vos decías, ¿no? De cómo lo que nos llega de India no nos llega de India. O sea, lo que nos llega cerca de India no depende directamente de India. Y sí, yo creo que lo que nos llega son representaciones culturales, y esas representaciones culturales no son autóctonas de India, sino mediadas por otros centros culturales, literarios, espirituales, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos llega. O sea, a nosotros nos llega una India orientalizada, una India mediada por el orientalismo, y por la teosofía, etcétera, ¿no? Y después, ¿qué pasa en pandemia? Bueno, yo no me dediqué a estudiar ya esas cuestiones, que sin duda pueden ser muy interesantes, pero no podría decir mucho porque no lo he estudiado. Tampoco he leído trabajos acerca de cómo impactó ese fenómeno y menos en América Latina. Así que no puedo decir mucho, pero podemos buscar algún trabajo que aborde eso y orientar la lectura para ese lado. Y quería mencionar al autor, Roberto Simoes, ¿sí? Que es un autor brasilero. Roberto Serafim Simoes tiene trabajos muy lindos, muy interesantes, publicados acerca del yoga en Brasil, del yoga en América Latina, y que me parece que constituyen un aporte muy valioso para comprender todo este fenómeno. Y de hecho él forma parte del núcleo de investigadores de YOLA, ¿sí? Este proyecto cuya finalidad es estudiar la llegada, la, y la recepción y las transformaciones del yoga en América Latina. muchas gracias, Gaby.
No sé si hay otra pregunta, comentario. La verdad que estaría muy bueno contar y poder ingresar a Yola y encontrarnos con trabajos, ¿no? De la gente que está trabajando el estudio del yoga en América Latina, me parece buenísimo. Sí, yo les copio acá en el chat el Sí, link dale. y no hay un repositorio de trabajos, pero lo que sí hay es una de las páginas dentro de esta página que remite a los trabajos, ¿sí? Claro. Entonces, desde ahí, de esa pestaña publicaciones, uno puede a su vez hacer clic sobre la publicación y si está disponible en línea, descargarla. Ujú. Bárbaro. Entonces lo copio acá Gracias, Gaby. en el chat, ¿no? Por favor, gracias a ustedes. Eso. Perdón, me queda una cosa pendiente. ¿Alguna idea de algún trabajo sobre la influencia de la figura de Gandhi en el yoga que circula? Porque digo, el Gandhi que llega acá no es el Gandhi abogado vestido de traje. A nosotros ya nos llega un Gandhi vestido a la usanza tradicional, con sus prácticas, sus ayunos y todo eso. ¿Hay algún trabajo sobre eso? Sobre la llegada de Gandhi a América Latina, o sea, el yoga No, en América Latina, eh, con la influencia de la figura de Gandhi. en América Latina. Sí, Debe haber, no sé, busco y dale. sugiero, Dale, pero de lo que leí, nadie hace mucha referencia a Gandhi. sí. La verdad que Y me parece como figura icónica que es, me parece que ya la estampa de Gandhi mismo transmite un montón digo, nutre un imaginario, ¿no? Después habrá que ver el contenido del imaginario, pero nada, yo también busco por si acaso, si encontrás algo, te voy a agradecer mucho. sí, cómo no, más de un, como de un yoga ascético, ¿no? O sea, Claro, otra, otro otra, perfil. claro, otro perfil. En ese sentido sería, bueno, en una etapa temprana, pero bueno, hay que buscar y ver qué autor aborda esa cuestión. De los que yo leí, no recuerdo ninguno. No sé si tenemos algún otro comentario, pregunta. ¿Cómo dijiste, Gabriel, el segundo nombre de Roberto Simoes? Porque hay 1000 Roberto Simoes. Roberto Serafín Simoes. Serafín. De todos modos, si ustedes entran a la parte Ayola. de publicaciones de Yola, Ujú. ¿sí? Ahí está Roberto Serafín Simoes y sus trabajos, ¿sí? Por Perfecto. ejemplo, Yoga Malandro, ¿sí? Entre los artículos está chu, 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 o Yoga Brasileiro, conversando con yogis y cientistas, Early Latin American Esoteric Yoga as a New Spirituality, etc., In Search of the Authenticity of Contemporary Yogas, of Non-Indian Matrix, ¿sí? Entonces, si van ahí a publicaciones de Yola, que se los copio acá en, en el chat, encuentran algunos de sus trabajos. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Creo que yo me quedo con mucha expectativa de la bibliografía también, ¿no? Encontrarse con un grupo de colegas latinoamericanos que está siguiendo el curso del yoga en América Latina me parece enorme. O sea, es un privilegio grande poder no solo enterarnos de que eso existe, sino que además eso esté en marcha y haya gente de distintos países produciendo sobre este tema que hace a nuestra propia práctica y experiencia del yoga, en todas las que hay. Eh, Bueno, sí, un comentario, si sí, puede ser. Me alegro muchísimo, o sea, no es que me alegre que no supieran, pero me alegro muchísimo de haberlo comentado porque estaba pensando, bueno, lo comento, lo de Yola, y dije, bueno, sí, siempre es una oportunidad para difundirlo, y a veces uno cree que eso ya se conoce y bueno, no necesariamente, ¿no? gracias. Pero me alegro de haberlo incluido, comentado, y es un proyecto que ya lleva varios años
De hecho, hace 2 años tuvimos nuestro primer simposio en México sobre estos estudios del yoga en América Latina y a raíz de ese simposio va a salir una publicación eventualmente, así que bueno, estemos atentos y me alegro mucho de que, bueno, lo haya comentado y tenemos por ahí la manito Y una levantada. mano. Sí, sí. Adelante, por favor. Yo quiero saber, Gabriel, si este proyecto Yola tiene alguna orientación religiosa. No, 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 no. Su Ninguna. orientación es académica desde los estudios del yoga de tipo académico y los especialistas que participamos somos, bueno, hay indólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, yo que provengo de la filosofía, eh, indólogos, ya dije. Entonces, bueno, esa es la orientación, el abordaje es académico, si no, no es religioso, pero sí es respetuoso de bueno, las distintas orientaciones, tomando en cuenta que el yoga para muchos de sus practicantes es una práctica sagrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, finalmente, si no tenemos otro comentario, igual, Gabriel, yo no sé si tenés un correo de contacto por si alguno de los compañeros en algún momento quiere dirigirse directamente a vos para preguntar cualquier novedad. Sí, Eh, cómo no, si cómo nos lo no, dejás en el chat, nos vendría bárbaro. cómo no. Y la otra cosa es, vos mencionaste que hay una versión online de acceso abierto del libro, si no entiendo mal, de la historia mínima del yoga. ¿Es de acceso abierto o uno necesita, digamos, pagar un fee o algo para acceder al libro? Si no lo compra en físico. En la pandemia el libro estuvo disponible online en el Colegio de México, por el Colegio de México, y no sé muy bien cuál es el estatus, digamos, actual de Bien. eh, el libro digital en la actualidad. Pero cualquier Ujú. cosa, si me quieren escribir ahí a espaciovidia@gmail.com, yo averiguo y veo qué puedo hacer si es que quieren conseguir una versión digital del libro o una versión impresa del libro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Walter o Margarita quieren dar, por favor, las palabras de cierre. Nuevamente agradecerles mucho a los dos, además de Gabriel y a todos los compañeros. Me parece que el ciclo conjunto ha sido una muy buena experiencia y espero que 2026 nos encuentre otra vez en un proyecto similar. Me parece que como tuvimos ocasión de ver, hay muchísimos colegas haciendo trabajo que tiene que ver con el yoga o con el mundo cercano en el ámbito latinoamericano y que lo hacen con muchísima calidad y con muchísima seriedad y es muy bueno poder acercarnos a todos ellos. Así que dejo las últimas palabras de cierre para cualquiera de ustedes o en su defecto ambos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Esperamos encontrarnos en algún momento nuevamente. A mí particularmente me gustó mucho tu exposición, todo ese recorrido que hiciste histórico del actual del yoga. Bueno, para mí muy importante y muy agradecido por tu participación. Margarita. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Si bien nosotros somos profesores de yoga eh, y conocíamos, escuchábamos, tenemos algunos libros de Vivekananda y otros, pero no teníamos el panorama histórico, cómo se fue dando el yoga moderno. Y creo que nosotros los profesores tenemos que saber, conocer mm, algo al menos, cómo fue el proceso y el intercambio que se produjo entre las fuentes de India y al salir de India, cómo se fue transculturizando, agregando nuevos ingredientes como la pizza, volviendo nuevamente a India y
es muy interesante todo este proceso histórico que se va dando, que es un movimiento de búsqueda del ser humano y una adaptación a las necesidades actuales. Para mí, dentro de todo, tiene su valor muy importante y de alguna manera tenemos que volver a la fuente original, recordando también a Patanjali y andar en ese océano eh, y sin olvidar los principios que querían esas verdades reveladas, pero también esas revelaciones también se dan en tiempos actuales, no solamente en la antigüedad. Y ver qué es lo importante después de todo esto, cuál es el camino que elegimos como ser humano. Y estoy muy agradecido por tu aporte, por todo lo que nos has brindado. Este es un primer intento de ciclo de conferencias acá en la UNCAUS, con la ayuda también de Lía. Así que estamos muy contentos con el apoyo de Lía, estamos muy contentos, queremos crear un espacio en esta institución de la UNCAUS. Gracias. Y Muchísimas gracias a todos los gracias. participantes. Muchas gracias a todos. Y bueno, si les parece, nos vemos. Bueno, en mi caso, espero que en el siguiente ciclo, en 2026, con certeza ustedes se verán antes de fin de año en vivo y en directo, me parece, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Para salir. En clases de